Bienvenidas y bienvenidos al CEMPE, el podcast del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, un espacio dedicado al análisis riguroso y accesible de la economía, bajo la dirección del Dr. Eduardo Loría. En este programa exploraremos temas clave de coyuntura, investigaciones recientes y las herramientas que permiten entender mejor el comportamiento de la economía, siempre con la misión de acercar el conocimiento científico a todo público. Y si deseas profundizar en el tema, puedes consultar el estudio científico del Dr. Eduardo Loría que sirvió de base para este análisis. Encuentra el enlace al artículo en la descripción del video. Comencemos. Bienvenidos al podcast del CEMPE. Hoy presentamos el episodio titulado El efecto cobra, cuando ayudar empeora el problema. Aquí vamos a meternos de lleno en uno de los fenómenos más curiosos y la verdad más complejos de la política pública. Vamos a hablar de cómo esas estrategias que se diseñan para ayudar, para solucionar un problema, a veces, irónicamente, pueden terminar haciéndolo mucho más grande. Es un concepto clave, para entender por qué las mejores intenciones no siempre dan los mejores resultados. Bueno, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos con la famosa historia de las cobras que le da nombre a todo esto. Luego, revisamos los principios económicos que lo explican. Después, aterrizamos la idea en la política social de México, viendo dos formas de medir la pobreza, analizando un cambio clave en el gasto público. Y al final, vamos a ver cómo todo esto puede crear un peligroso círculo vicioso. Muy bien, empecemos por el principio, con el relato que originó todo. Es una de esas historias que parecen casi un cuento, pero sus lecciones, créanme, son súper reales. Y esta es la pregunta del millón. Suena ilógico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que al tratar de arreglar algo, lo descompongas más? Pues la historia que viene a continuación lo ilustra de una manera que no se olvida. A ver, imagínense la escena. Estamos en Delhi, durante la época del Imperio Británico. Las calles están llenas de cobras venenosas. Es un problema de salud pública, un peligro real para la gente. Obviamente el gobierno tenía que hacer algo. La solución que se les ocurrió parecía bastante lógica, ¿no? Muy directa. Vamos a crear un incentivo económico. Por cada cobra muerta que nos traigan, les pagamos una recompensa. Sencillo. ¿Qué podría salir mal? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La gente, que de tonta no tiene un pelo, respondió al incentivo pero de una forma que nadie vio venir. Rápidamente se dieron cuenta de que era mucho más rentable y seguro criar cobras en sus propias casas que salir a cazarlas. Literalmente, montaron granjas de cobras para tener un flujo de dinero constante. Claro, eventualmente el gobierno se dio cuenta del truco y, como era de esperarse, canceló el programa. De un día para otro, esas cobras criadas en casa ya no valían nada. ¿Y qué hicieron los criadores? Pues lo más fácil, las soltaron. El resultado final fue un desastre. La población de cobras en Delhi terminó siendo mucho mayor que al principio. La solución no solo no funcionó, sino que empeoró masivamente el problema. Ok, ahora pasemos de la anécdota a la teoría. Porque lo que esta historia nos enseña de una manera tan clara son dos conceptos fundamentales de la economía. Así que, para ponerle nombre y apellido, a esto se le conoce como el efecto cobra. Es el término que se usa para describir este tipo de resultados inesperados y contraproducentes. Es básicamente una gran advertencia sobre las consecuencias no intencionadas que pueden tener las políticas públicas. Y ojo, que no es un caso único. Pasó algo muy parecido en Hanoi, cuando era colonia francesa. Para controlar una plaga de ratas, ofrecieron una recompensa por cada cola de rata que entregaran. ¿Qué pasó? Pues la gente cazaba las ratas, les cortaba la cola, cobraba la recompensa y las liberaba de nuevo para que siguieran reproduciéndose. Mismo principio, diferente animal. La teoría detrás de esto se llama elección racional. Y no se trata de que la gente sea malvada o quiera hacer trampa. Simplemente postula que las personas responden a los incentivos de la manera que más les beneficia a nivel personal. El problema es que, a veces, esa decisión racional individual puede ser terrible para el bienestar de todos. Ahora sí, vamos a aplicar toda esta idea a un tema mucho más actual, más nuestro y mucho más complejo: la política social en México. Pero para poder entenderlo bien, primero tenemos que aclarar un par de definiciones. Miren, es clave entender que no toda la pobreza es igual ni se mide de la misma manera. Hay que distinguir muy bien entre la pobreza por ingresos, que es básicamente la falta de dinero y que en teoría se podría aliviar con una transferencia, y un concepto mucho más profundo, la pobreza extrema multidimensional, o PEM. Esta PEM, según la define el Coneval en México, no es solo no tener dinero.
Para que una persona esté en esta situación, además de tener un ingreso muy bajo, tiene que sufrir al menos 3 de estas 6 carencias sociales estructurales: falta de acceso a educación, a salud, a seguridad social, a una vivienda de calidad, a servicios básicos o a una buena alimentación. O sea, son problemas de fondo que un cheque mensual no soluciona de la noche a la mañana. Ok, con estas definiciones ya más claras, veamos un cambio súper drástico que sucedió en las finanzas de México y que justamente prepara el terreno para un posible efecto cobra a gran escala. El punto de quiebre, o por lo menos un catalizador, fue la crisis financiera mundial de 2009. A partir de ese momento, la manera en que el gobierno de México decidía en qué gastar el dinero público empezó a cambiar, y a cambiar mucho. La tendencia que nos muestran los datos es muy clara. Desde 2009, el gasto en cosas como infraestructura, desarrollo, investigación, lo que llamamos inversión productiva, se fue haciendo a un lado para darle prioridad a las transferencias de dinero directas a la gente. El momento cumbre de este cambio llegó en 2016. Y esta gráfica lo dice todo. En 2016, por primera vez en la historia moderna del país, la barra del gasto en transferencias monetarias superó a la barra de la inversión productiva. Fue un cambio de paradigma total en la política económica. ¿Y cuál es el problema de fondo con este cambio? Es crítico. Las transferencias pueden ayudar al consumo inmediato, claro, pero no generan productividad. Y la productividad, al final del día, es el único motor real que puede generar crecimiento económico sostenible a largo plazo para un país. Y esto nos lleva a la última parte. ¿Cómo es que esta mezcla de incentivos y cambios en la forma de gastar puede acabar generando una trampa? Un círculo vicioso de dependencia del que es muy difícil escapar. El mecanismo perverso funciona más o menos así. Pongan atención. Primero, los presupuestos se deciden desde el gobierno federal. Segundo, los estados con más pobreza reciben, lógicamente, más dinero para programas sociales. Tercero, y aquí está el efecto cobra en todo su esplendor. El sistema, sin querer, termina premiando a las administraciones que no logran reducir la pobreza, porque si la reducen, al año siguiente les toca menos dinero. Se crea un ciclo de dependencia brutal, tanto para los políticos que administran los fondos como para la gente que los recibe. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta para reflexionar. En un país tan diverso y desigual como México, el reto es gigantesco. ¿Cómo se pueden diseñar políticas que de verdad ayuden a la gente a salir de la pobreza estructural sin que al mismo tiempo se estén creando estos incentivos perversos que la pueden hacer permanente? Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo podcast. Puedes seguir toda la actividad del CEMPE y acceder a más investigaciones en nuestras redes sociales. Visita nuestra página web y búscanos en Facebook, YouTube e Instagram como CEMPE Economía. Ahora también pueden escucharnos en Spotify y Amazon. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Su curiosidad es el motor de este proyecto.